En el momento en que esta historia salió a la luz, cambió por completo la trayectoria del expediente nuclear iraní, y casi nadie está explicando por qué. Hoy temprano se confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó a San Petersburgo para una reunión clave con Vladimir Putin, y en cuestión de horas el Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, dejó algo absolutamente claro. La oferta de Rusia para asumir la custodia del uranio enriquecido de Irán sigue vigente. No se trata de rumores ni de especulación, sino de una propuesta activa que, sin embargo, no se está llevando a cabo. Esas cuatro palabras aparentemente simples revelan un bloqueo geopolítico profundo que muchos están pasando por alto. Durante meses, Estados Unidos ha insistido en una exigencia central en todas las negociaciones. Irán debe deshacerse de su uranio enriquecido, no reducirlo ni congelarlo, sino eliminarlo por completo. Hablamos de unos 450 kilogramos enriquecidos al 60%, material que podría alcanzar grado armamentístico en cuestión de semanas. Este punto no es uno más en la agenda, es el núcleo de toda la negociación. De repente Rusia aparece con una solución que, al menos en teoría, resuelve ese problema. Propone que Irán transfiera el uranio a territorio ruso, donde sería almacenado y reprocesado bajo supervisión internacional. Irán conservaría su infraestructura nuclear. El material saldría del país y organismos como el OIEA podrían verificar cada paso. Sería una salida diplomática sin guerra ni escalada. Sin embargo, esta solución fue rechazada. La pregunta clave es por qué, si cumple con el requisito principal y evita el conflicto. La respuesta es que Washington no quiere que Rusia controle ese proceso. Aunque la diferencia pueda parecer menor, en la práctica es enorme y constituye el núcleo del desacuerdo. Mientras Estados Unidos duda, Irán actúa. Araghchi viaja a San Petersburgo para tratar directamente con Rusia, enviando un mensaje claro de que si Washington no acepta esa vía, Teherán seguirá adelante sin él. Para entender la importancia de este momento, hay que recordar que antes de la retirada estadounidense del acuerdo nuclear en 2018, Rusia ya desempeñó este papel. Irán envió cerca del 97% de su uranio enriquecido a Rusia bajo supervisión internacional. Y el sistema funcionó durante años sin grandes incumplimientos. Por eso, cuando el Kremlin afirma que tiene experiencia positiva, no es propaganda, sino un hecho verificable. Rusia tiene la infraestructura, la capacidad técnica y la experiencia para repetir ese proceso rápidamente. Entonces, si la solución está clara desde el punto de vista técnico, diplomático e histórico, ¿por qué se rechaza? Porque el problema no es el uranio, sino el poder. Estados Unidos teme que permitir a Rusia gestionar el material iraní fortalezca su posición en el mercado global de energía nuclear, donde ya tiene una influencia significativa. Desde la perspectiva estadounidense, eso supone una pérdida estratégica. El resultado es una contradicción evidente. Washington exige que el uranio desaparezca. Moscú ofrece un método probado para lograrlo e Irán está dispuesto a discutirlo, pero el acuerdo queda bloqueado por quien lo controla, no por lo que consigue. Esto convierte la reunión en San Petersburgo en un momento mucho más relevante de lo que parece. Estados Unidos ha rechazado el único mecanismo que ya funcionó en el pasado y mientras busca alternativas que prácticamente no existen, el uranio sigue dentro de Irán. Esto mantiene la presión, prolonga la incertidumbre en los mercados y deja el conflicto sin una salida clara.
En este contexto, el viaje de Araghchi no es solo diplomático, sino estratégico. Irán entiende perfectamente la posición de Washington y sabe que, tras rechazar la opción rusa, no hay un reemplazo inmediato viable. Además, Irán sabe que sin resolver el tema del uranio, Estados Unidos no puede cerrar esta crisis en sus propios términos. Por eso apuesta por el único canal disponible, Rusia. Cuando Araghchi describió su visita como una oportunidad valiosa para consultas en esta etapa, estaba señalando urgencia y momento político, no una reunión rutinaria. Las negociaciones están estancadas. Washington vacila y el problema central sigue sin resolverse. En ese vacío, el papel de Rusia crece, no disminuye, porque su oferta sigue sobre la mesa y el mecanismo existe. Con su presencia en Rusia, Irán transmite un mensaje claro: la solución está disponible, es funcional y está esperando, pero Estados Unidos ha decidido no utilizarla. Al mismo tiempo, Irán se asegura de que si Washington cambia de postura o si aumenta la presión internacional, la infraestructura para un acuerdo ya esté preparada. Aquí entra China, cuyo silencio es tan significativo como las declaraciones rusas. Antes de viajar, Araghchi habló con Wang Yi, lo que sugiere coordinación previa. China ha permanecido públicamente callada, pero mantiene una relación profunda con Irán y ha estado involucrada en conversaciones recientes con el OIEA junto con Rusia. Esto indica un proceso coordinado en dos fases: preparación y ejecución. China, desde un segundo plano, contribuye a crear un entorno que permite a Irán actuar con paciencia y presión calculada. Todo esto revela el verdadero problema de Estados Unidos. No es solo un desacuerdo diplomático, sino un dilema estratégico. Necesita que el uranio iraní desaparezca. Rusia puede hacerlo, pero Washington rechaza esa opción sin tener una alternativa viable. Esto deja dos caminos: reconsiderar el mecanismo ruso o avanzar hacia una opción mucho más peligrosa que implicaría el uso de la fuerza. Se ha hablado incluso de operaciones para asegurar el material dentro de Irán, pero eso implicaría una escalada militar con riesgos enormes e impredecibles. Así es la situación actual. Mientras Araghchi se reúne con Putin, la única vía pacífica sigue siendo la propuesta rusa rechazada por Estados Unidos. La alternativa es la confrontación con todos sus riesgos. Las tensiones aumentan, la presión económica crece y la ventana diplomática se reduce. Si, como afirmó Trump, el uranio representa el 99% del acuerdo, entonces rechazar el único mecanismo viable significa bloquear el 99% del camino hacia una solución. Por eso esta reunión importa tanto. No se trata de decidir si Rusia aceptará el uranio, sino de concretar cómo hacerlo, definiendo plazos, verificación internacional y varias Y aquí está el punto clave: estos no son problemas irresolubles ni bloqueos geopolíticos insalvables, sino cuestiones técnicas, legales y regulatorias que en teoría pueden negociarse. Rusia está preparada para ejecutar el mecanismo, Irán está dispuesto a cooperar y el Charter OIEA tiene la capacidad de supervisar todo el proceso. La única pieza que falta es la aprobación de Washington. Sin embargo, existe un contraargumento importante. Rusia no actúa por altruismo, sino por interés estratégico.
Controlar el uranio iraní reforzaría su posición global y ampliaría su influencia en el mercado energético y en Oriente Medio, algo que desde la perspectiva estadounidense constituye una preocupación legítima. Pero la pregunta central no es si Rusia gana, sino si la alternativa es realmente mejor. Y la alternativa actual es la que ya se observa: bloqueo prolongado, un alto el fuego frágil, tensiones crecientes en rutas críticas como el estrecho de Hormuz, precios del petróleo elevados y sobre todo el uranio iraní permaneciendo dentro del país sin una solución clara. Al comparar estos escenarios, el costo de rechazar la opción rusa empieza a parecer mayor que el beneficio de limitar la influencia de Moscú. Y aún así, esa es la decisión que se ha tomado. A partir de aquí, lo que probablemente ocurre tras puertas cerradas no es un debate abstracto, sino un proceso de ajuste. Rusia podría presentar una versión más detallada de su propuesta, con plazos concretos, condiciones de almacenamiento, supervisión estructurada del OIEA y límites estrictos sobre el uso del material. Este último punto es especialmente importante para responder a las preocupaciones de Estados Unidos. Si esas garantías se incorporan de forma vinculante, el principal obstáculo de Washington podría reducirse de manera significativa. Lo importante es que no son estrategias separadas, sino una sola arquitectura coordinada. La propuesta sobre Hormuz responde a la urgencia de Estados Unidos y sus aliados. La vía rusa aborda el problema central cuando existan condiciones políticas. Es un enfoque dual que ofrece flexibilidad y opciones. Sin embargo, Washington no aceptó ninguna. En su lugar, optó por retirarse, cancelar compromisos y esperar una llamada que no ha llegado. Así se define el momento actual, por la distancia entre soluciones disponibles y la voluntad de aplicarlas. Mientras tanto, el escenario es claro. Rusia sostiene una solución en San Petersburgo. Pakistán transmite otra desde Islamabad. China mantiene la capacidad económica de Irán desde Pekín y Estados Unidos espera. No es solo diplomacia, sino un pulso marcado por la indecisión, la visibilidad y el tiempo en el que cada movimiento desde Moscú hasta Islamabad está diseñado para hacer imposible ignorar esa indecisión.